Ok, muy buenas tardes a todos, bienvenidos los que están en la clase. Hoy comenzamos con la clase para nivel número 12 de biología. Importante recordar lo que habíamos visto en la primera clase y las normas que habíamos mencionado para recapitular un poco. Es importante destacar que en la clase pasada habíamos hablado, ¿no?, sobre los conceptos básicos de genética y cuál es la importancia de la genética dentro de las ciencias biológicas y cómo esto ayuda. Entonces, la idea hoy es recapitular o ver cómo la genética se ha involucrado dentro de otra ciencia más afín a la biología que ayuda a entender los procesos eh, de formación o los procesos que se utilizan actualmente en las industrias, de cómo se juega con el ADN. El objetivo de la clase de hoy no es más que identificar y ver cuáles son eh, las características que tiene la biotecnología y cuáles son sus efectos dentro del mejoramiento de los niveles genéticos para vacunas, alimentos y ganadería, por ejemplo, y otras partes más fundamentales. Espera que acaba de llegar, creo que acaba de llegar Nitsuri. Entonces, el objetivo fundamental dentro de eso, a ver, los que están en clase, ¿alguno tiene una idea de ese concepto de biotecnología? ¿Cómo lo podemos definir o qué será eso de la biotecnología? Jocelyn, Máximo, Mitsuri, biotecnología, ¿cómo lo podemos definir? ¿O qué será? ¿Qué idea te brinda ese concepto, biotecnología? ¿Nada? Bien, entonces la biotecnología no es más que una rama de la biología que se encarga del estudio de los avances utilizando tecnología combinado con la genética para poder entonces obtener avances o mejoras, ya sea plantas, animales o otros microorganismos. Y la biotecnología es una ciencia que tiene como objetivo estudiar a todos los seres vivos, sus partes, y cómo generalmente podemos hacer mejores esos, entre comillas, a esos organismos, llámese plantas, animales, bacterias, hongos, incluso virus, que todavía no se considera pues como parte de organismos y que utiliza ciencias como la genética, como la virología, como la ingeniería física, la ingeniería química, para poder entonces mejorar o darle un mejoramiento o una modificación genética a muchos organismos. Entonces podemos ver un video bien corto sobre la biotecnología. Vamos a verlo aquí. Prestemos atención. Sea cual sea su forma de reproducción o estilo de vida, todo ser vivo está formado por células. Estas, a su vez, poseen moléculas de ADN, ácido desoxirribonucleico, que contienen la herencia genética. Los seres humanos pueden modificar estas moléculas. Hola, soy Sara Arroyo, su profe en casa de biología. Hoy vamos a hablar de biotecnología, sus técnicas y aplicaciones. Biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación y modificación de productos o procesos para usos específicos. Esta definición revela que la biotecnología es multidisciplinaria porque requiere la participación de agrónomos, químicos, biólogos, veterinarios, médicos, ingenieros, tecnólogos, abogados, entre otros. La biotecnología tiene varios siglos de existencia y en su historia se pueden señalar las siguientes etapas. Tradicional o de primera generación. Es aquella que se realizaba aún antes de Cristo por los egipcios y árabes. Estos, aún sin tener conocimiento de diferentes técnicas de manipulación, creaban productos y los preservaban. Entre los principales se encontraban el queso, la cerveza, el pan y el vino.
Estos productos eran en su mayoría utilizados en las fiestas o en las ceremonias. Clásica o de segunda generación. Se refiere a la manipulación que se le empezó a dar a los productos para multiplicar su producción. En este caso, ya se tenía conocimiento básico de la herencia gracias a los aportes de muchos científicos. Moderna o de tercera generación. Esto se basa en la manipulación del ADN en laboratorios para recombinarlo e insertarle diferentes genes con el fin de mejorar especies, técnicas de fertilización, creación de productos transgénicos y clonación, entre otros. Hay 4 técnicas modernas de biotecnología que son importantes de mencionar: las mutaciones inducidas, la transgénesis, la clonación y la técnica para el mantenimiento de germoplasmas o genomas. Las mutaciones son cambios genéticos que ocurren en la secuencia del ADN. Estos pueden suceder al azar o se pueden inducir. La mutación es base de la evolución de las especies. Cada rasgo diferente de cada ser vivo es una mutación aceptada por la especie, que se incorpora a su genoma. Las mutaciones inducidas son cambios provocados en el laboratorio en el genoma de una especie, con diferentes propósitos. Algunos de estos propósitos pueden ser el mejoramiento de los seres vivos, el aumento en la producción, el tratamiento de enfermedades, la creación de nuevas especies, la resistencia contra diferentes plagas y su control. Por ejemplo, se busca esterilizar por radiación al mosquito Aedes aegypti, que transmite el virus del Zika, el dengue, entre otros. Esto se logra mediante el apareamiento de mosquitos en laboratorio, donde las crisálidas de los machos son sometidas a radiación, creando así machos estériles. Ellos se liberan en el ambiente para que al momento de copular con hembras den como resultado huevos infértiles. La técnica de transgénesis consiste en identificar y aislar genes de interés para incorporarlos a una especie diferente y darle nuevas cualidades al replicar la información del ADN. Esta técnica es utilizada para la creación de vacunas y fármacos, por ejemplo, la insulina recombinada. Otro ejemplo es crear plantas transgénicas al insertar genes de bacterias en ellas, permitiendo así metabolizar un elemento tóxico. Estas plantas transgénicas tienen más posibilidades de limpiar suelos contaminados que las bacterias comunes. La clonación es un proceso mediante el cual se copia el ADN de un ser vivo y se produce otro ser vivo genéticamente igual. La técnica consiste en obtener material genético nuclear completo de un individuo e insertarlo en una célula receptora germinal no nucleada. Todo ello en un medio de cultivo para luego trasplantar el embrión a un individuo receptor que lo geste. El producto final es un clon del donante del material genético. La clonación se practica con fines científicos y para la preservación de especies en vías de extinción. En Costa Rica serviría, por ejemplo, para el rescate de la lapa azul y la tortuga verde. En medicina se quiere llegar a clonar partes del cuerpo humano con el fin de evitar los rechazos en los trasplantes. Esto solucionaría la dependencia de donaciones de terceros y beneficiaría a millones de pacientes. Sin embargo, actualmente esto no es una realidad, a pesar de que es uno de los fundamentos del desarrollo de esta técnica. La siguiente técnica es la del mantenimiento de germoplasmas o genomas. El germoplasma es el conjunto de genes que se transmiten en la reproducción a la descendencia.
por medio de las células reproductoras que se fusionan para formar un individuo nuevo. Con el fin de conservar este material genético en cualquiera de sus fórmulas reproductivas, semillas, esquejes, tubérculos, etc., se han establecido en el mundo los llamados bancos de germoplasma. Esta técnica consiste en recolectar, conservar y caracterizar el plasma germinal de las plantas, que, por sus atributos, son consideradas de interés para el bien común. En estos bancos se pretende también guardar material genético de otras especies, por ejemplo, las que están en peligro de extinción. Todas estas técnicas y aplicaciones están en continuo desarrollo y perfeccionamiento. Se espera que nos ayuden a recuperar la riqueza biológica y la calidad de vida que hemos perdido con fenómenos como el calentamiento global. Sin embargo, también hay impactos sociales y éticos, los cuales están en discusión actualmente. Se trata de discernir los alcances de la biotecnología para el bien común. Investigue más sobre estos temas y reflexiona al respecto. Bien, entonces como seguíamos mencionando y hemos visto en el video, a ver, ¿qué aprendimos en el video? ¿Quién puede decir algo rápido de los que están conectados? ¿Por qué es importante la biotecnología? ¿Me escuchan? Porque nos puede ayudar en un futuro. ¿A qué nos puede ayudar? Bueno, a preservar lo que ya perdimos. Claro, nos puede ayudar, como ya lo mencionaba, nos puede ayudar a que, por ejemplo, especies que están en peligro de extinción, pues podamos de una forma, por ejemplo, clonarla y mantener las especies y que no desaparezcan. La única desventaja sería que sería como una clonación, como una copia de cada uno. Entonces, sabe que los personajes o la biotecnología parece algo como reciente, pero en realidad la biotecnología ya desde Gregorio Mendel, Louis Pasteur y luego con Watson y Crick, que fue los que descubrieron la molécula del ADN, ya pues desde 1800 y tanto ya se comenzaba a mencionar sobre eso de la biotecnología y cómo se podía jugar con la herencia genética y esto cómo podía ayudar a mejorar, a preservar especies, y pues mejorar alimentos y animales y demás. Entonces no es algo como tan nuevo que se tenía esa idea de que se podía trabajar con los genes. Entonces lo que se hace o cómo trabaja, por ejemplo, en la biotecnología, esto aplica también para ver qué es lo que ocurre con el COVID-19. Trabaja de la siguiente manera. La biotecnología lo que hace es lo mismo, lo que se hace es que el virus, este es un virus aquí arriba, tiene un ADN viral, este es el ADN del huésped, que podría ser una célula de nosotros, por ejemplo. El virus está aquí con su ADN, esta es nuestra célula con nuestro ADN, el virus entra dentro de la célula, luego el material genético del virus se combina con el material genético, se mezcla con el del huésped, que puede ser una proteína, y lo que hace al final es que ese virus hace que se produzcan, entonces se reproduzcan sus moléculas de ADN dentro de la molécula del huésped y entonces ya se van a producir mucho más virus porque ya la información genética está contenida o está dominada por el virus. Ya es un virus recombinante, entonces ya produce la infección. ¿Por qué? Porque el virus desactiva la célula y desactiva su función y causa daño. Eso básicamente es lo que causa el COVID-19 o es la forma en cómo actúa, explicándolo muy simplemente cómo actúa el COVID-19, cómo afecta a las células de nuestro cuerpo. Este es otro de los mecanismos que se utiliza dentro de la biotecnología, este es la electroforesis en gel, que lo que hace no es más que las muestras del ADN se colocan aquí en un gel que se obtiene de una planta o de un animal y luego se coloca para ver si hay ADN o no hay ADN. Hay un mecanismo muy fácil de hacer un laboratorio para obtener ADN, que es con una cebolla y usted le coloca alcohol y usted va a observar los cromosomas fácilmente. Esto sería como se ve entonces
Vamos a ver ahorita un video bien corto también, mucho más corto que el anterior, de cómo se ve o qué es lo que hacen los científicos, qué se les solicita a los científicos para actualmente, qué es lo que piden las personas, para ir adelantándoles un poco anteriormente sobre algo que se mencionó en el video anterior, es que ellos hablaban sobre el trasplante de órganos. Actualmente, en universidades como la de Boston y otras universidades más, se está trabajando en hacer órganos en laboratorio. Ya se ha trabajado con vejigas, se ha trabajado con algo de riñón, pero todavía no es tan eficiente. Y la idea es buscar y que con biotecnología se pueda obtener o se puedan obtener órganos como corazón, riñones, que son órganos muy sensibles y que pues actualmente un trasplante de ellos cuesta mucho dinero. En el siguiente video vamos a ver algo sobre una experiencia de laboratorios que habla una científica de qué es lo que más se le solicita. Así que presten un poco de atención aquí. Ginkgo es una empresa de diseño de organismos. Lo que hacemos es intentar encontrar una forma de conseguir un microbio, una bacteria o fermento que pueda ser útil para nuestros clientes. Pocas veces tenemos clientes que nos dicen, quiero una bacteria que haga esto. La mayoría de las veces es un proceso de ida y vuelta. Necesitamos tiempo para entender el negocio de nuestros colaboradores, entender cómo hacen sus productos y encontrar de qué manera las bacterias, los fermentos o microbios pueden ayudarles. Lo que hacemos al diseñar organismos en realidad es diseñar ADN. El ADN es el código de las células. Les dice a las células qué hacer. Así podemos diseñar nuevos tipos de comportamientos en la célula tomando el ADN y los genes de otros organismos y poniéndolos en la bacteria y los fermentos con los que vamos a trabajar. Uno de los proyectos que creo que es más interesante y más emocionante es nuestra alianza con Bayer, la empresa alemana. Se trata de una nueva joint venture, una nueva compañía que se está formando centrada en un problema muy difícil de la agricultura, el problema con el fertilizante rico en nitrógeno. La mitad del nitrógeno que se le echa a las plantas no llega a ellas, en realidad el agua lo arrastra, por lo que es muy perjudicial para el medio ambiente. Lo que quiere hacer Bayer y lo que estamos intentando hacer en esta nueva empresa en común es diseñar unos microbios o bacterias que puedan vivir en la tierra de alrededor de la planta y darle nitrógeno, fertilizar directamente la planta. Básicamente estás miniaturizando la fábrica que produce el químico fertilizante, pero lo haces mediante un proceso natural dentro de una bacteria. La biología ya lo hace. No funciona con todas las plantas. Las plantas como las semillas de soja o los cacahuetes ya tienen bacterias que viven en sus raíces y les permiten adquirir el nitrógeno del aire, así que no tienen por qué añadir fertilizantes químicos a las semillas de soja. La idea es tomar esa capacidad que tienen las bacterias con las semillas de soja y transferírsela a bacterias que puedan trabajar con el maíz o el trigo. La biología ya tiene 4.000 millones de años más de experiencia que nosotros en hacerlo y ha encontrado la manera de solucionar estos problemas.
Lo que estamos intentando hacer, lo que los humanos llevamos intentando mucho tiempo, es averiguar cómo trabajar con la biología para hacer posible estas cosas dentro de la industria. En nuestra industria ya hay empresas que están consiguiendo hacer cosas increíbles. Hay una empresa que está haciendo cuero, reinventando lo que podría ser el cuero, porque lo hacen con fermentos en vez de usar pieles de animales. Puedes hacer nuevas formas y texturas sin matar a un animal para fabricarlo. También hay gente que está haciendo seda. Seda de araña, sin usar arañas. Usan los genes de la araña y los transfieren al fermento. Stella McCartney diseñó un vestido con esta seda de araña. Estas son las cosas que están pasando en la actualidad y que nos dan indicios de lo que ocurrirá en el futuro. ¿Qué llevaremos dentro de 5 años? Quizás sea algo hecho mediante este proceso biológico. A ver, ¿qué le pareció el video? ¿Qué ideas le quedaron sobre este video? ¿Alguien? ¿Una idea? Mitsuri, ¿qué idea te quedó sobre este video? Que podemos hacer, bueno, en el futuro se podrán hacer muchas cosas. No necesariamente tendremos que matar los animales, ya podrán ellos decir, ya podremos conservar un poco Sí, más. claro. Sí, claro, la idea es tratar de encontrar una alternativa, ¿no? Más amigable, entre comillas, de cómo, por ejemplo, las pieles siempre ha sido una demanda y eso demanda mucho matar animales, osos, leones, demás, ¿no? Entonces, la idea de estas empresas, que no es algo tan nuevo, es algo que se viene haciendo hace un tiempo atrás, es utilizar genes y hacer que se produzcan entonces en laboratorio, producir los mismos compuestos químicos o las mismas estructuras, pues con ayuda de la clonación, algunos de los pasos de la biotecnología que ya se han mencionado en el video anterior. Entonces la biotecnología tiene como una división en donde está la biotecnología roja, que es la que está encargada de la producción de antibióticos, desarrollo de vacunas, diagnósticos moleculares, terapias regenerativas y otras cosas más. Todo eso tiene que ver con mejoramiento de la parte más que sobre todo de la parte de salud, de la parte de investigación médica. Está la biotecnología blanca, que tiene que ver con los nuevos materiales biodegradables, todo esto que utilizan para hacer operaciones, el bioetanol, el biodiesel, moléculas nuevas, todo eso tiene que ver con la biotecnología blanca. La verde, que tiene que ver con la producción vegetal, la hibridación, producción de biofertilizantes, biopesticidas. Ojo que no son pesticidas, sino biopesticidas, es decir, que son que se degradan en el ambiente, tienen que estar relacionados con la parte biológica. Este es un ejemplo también de cómo nosotros podemos sembrar plantas no necesariamente en el suelo, sino que también lo podemos hacer en cultivo. Le damos todo el cultivo mejorado y vamos a obtener probablemente una planta mejorada genéticamente que va a rendir un poco mejor o va a producir un poco más que una planta en términos pues en el suelo o en el campo. Y tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto, porque cuando modificas un organismo, estás modificando su capacidad probablemente de defenderse naturalmente y eso al final genera un problema. Así es que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. También se está utilizando la clonación y otras cosas más para hacer cosas no tan buenas. Y ahí es donde entra el punto de la desventaja de por qué se utiliza eso, que la biotecnología, pero también tiene su ventaja porque se ha podido, por ejemplo, modificar actualmente el arroz, el maíz, se obtienen cultivos mucho más capaces de resistir a plagas, de resistir a ataques de insectos y se mejora la producción, se mejora el rendimiento y eso al final
es ventajoso pues para la producción mundial y también porque genera menos gastos en términos de utilización de insecticidas o herbicidas, y eso también ayuda a que el planeta no se contamine tanto, porque está muy contaminado también por la utilización de herbicidas, plaguicidas, fungicidas, todos estos aerosoles. La biotecnología azul, que tiene que ver con la nutrición en la acuicultura, todo esto que tiene que ver con la parte de manejo de peces, agua dulces acuícolas y demás, que está relacionado más con la diversidad o la biodiversidad marina. Es muy importante. Entonces el cuidado ambiental también forma parte de esto, en donde entra la bioremediación, lo que se hace, por ejemplo, en las tinas de oxidación, lo que se hace en las barriadas ahora que se está haciendo, ¿cómo se llaman? Plantas de tratamiento, donde se les colocan bacterias y otros organismos para que por procesos catabólicos degraden esa sustancia orgánica como las excretas y las transformen pues, en sustancias más simples y que puedan no hacer tanto daño al ambiente. Remediar y degradar también forma parte muy importante. Pero también la bioinformática, que ayuda mucho a la biotecnología porque ha permitido tener bases de datos donde se obtienen información biológica de muchos organismos, de su genoma humano, de su genoma de las plantas, del genoma incluso de tipos de cáncer, y eso también ha ayudado a ir entendiendo un poco más cómo se comporta cada uno de esos organismos. Entonces, la bioinformática es una herramienta actual muy utilizada y que es muy importante para comprender cuáles son los avances que tiene la ciencia y cómo se puede mejorar, cómo se puede almacenar de una mejor manera para darle un mejor uso a eso. Así que allí juega un papel fundamental dentro de la biotecnología. Aquí estamos la bioinformática, lo que les mencionaba, que está relacionado, se utiliza en epidemiología, en isogenes, en diferentes partes de la biochips con genoma estructural, funcional, los proteómica, farmacogenocología, también tenemos medicamentos, incluso se utilizan actualmente nanorobots que se pueden introducir o mandar en el torrente sanguíneo y que pueden ver cómo está el estado, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, de los capilares, de las venas, del corazón, y eso nos da una idea de cómo anda. Entonces, todo esto se puede aplicar dentro de la robótica o de la bioinformática, combinado pues con la biotecnología. Y esto es muy, muy, muy importante para eso. Base de datos, como le mencionaba, que donde se almacena la información genética de cada uno de nosotros. Incluso en otros países ya se tiene que, por ejemplo, cuando naces, te toman una muestra de sangre, te hacen una secuenciación de tu ADN completo, que es muy rápido ahora. Y, por ejemplo, si mueres y te toman una muestra de ADN, inmediatamente se pueden dar cuenta de quién eres, dónde vivías, dónde estudiaste, todo, porque hay una base de datos. Nosotros aquí en Panamá todavía como que no tenemos eso así a ese nivel, porque si ustedes ven, no sé si recuerdan los programas aquellos donde tomaban una muestra de alguien o alguien dejaba la huella, tomaban la huella, CSI, Miami o cualquiera, y aparecía inmediatamente quién era la persona. Pero para eso tiene que haber una base de datos exactamente, donde de toda tu información de huellas dactilares, de tu secuencia de ADN, de tu secuencia de cabello, de todo, para que entonces eso es importante en términos de policía, de investigaciones y demás. Eso siempre es importante. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Los que están en sala. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jocelyn, Mitsuri. No, profe. Jocelyn. No, profe. ¿Quién más está en sala? No puedo ver quién está, como estoy presentando. Maxi. ¿Quién era el otro que estaba de oyente? Máximo. Sí, Máximo, profe.
Ok, ¿alguna duda hasta aquí? A ver, vamos a recapitular. Entonces, la biotecnología, ¿por qué es importante? Porque sirve aparte de eso en muchos otros ámbitos, o sea, le puede ayudar a colaborar en otras materias, por decirlo así, y es muy importante porque sirve para hacer clonaciones, para conservar, por decirlo así, especies que estén en peligro de extinción Ujú. y muchas cosas así. Ok, ¿qué más? Jocelyn. Bueno, como dijo el compañero, y para un mejor futuro Para y un mejor. mejorar también, se puede hacer más estudios para el futuro también. Jocelyn, ¿tú crees que, cómo crees tú que la biotecnología ha influido actualmente sobre el descubrimiento o los avances en las vacunas del COVID? Jocelyn, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Qué crees tú? ¿Cómo ha influido la biotecnología en los avances del descubrimiento de la vacuna de COVID, contra el COVID-19? Bueno, yo supongo que tuvieron que hacer estudios y todo eso como para hacer alguna cura o vacuna para mejorar eso. Ok, ¿y cómo crees tú que se dieron cuenta de que funcionaba si inicialmente no se lo podían poner a personas? Imagino que hicieron experimentos. ¿Con quién? Tiene que haber alguien con el que hicieron ese experimento. Sí, supongo, pero no sé si lo hicieron con animales o personas, no sé. Hay, Probablemente sí. anim- Hay ¿Cómo? animales que son compatibles con los humanos y lo utilizan mucho para hacer pruebas así, ¿Como cuáles, Máximo? como por ejemplo, hay una mosca, la mosca de la fruta, Drosófila. ajá, que la utilizan para hacer experimentos porque tiene el organismo parecido a lo de los humanos, Parecido. Bueno, tiene eh, características iguales. exacto, muy bien. Características similares. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿verdad? Pero la Drosophila melanogaster tiene, si no me equivoco, son 91 o 92 cromosomas, o sea que no es tan similar. Si tuviéramos que buscar a alguien muy similar a nosotros genéticamente, en un 98, 99% serían los monos, ¿no? Ya sabemos esa famosa hipótesis, ¿no? De la evolución y la hipótesis creacionista de la iglesia. Pero sí utilizan animales, principalmente ratones, conejos u otros más. Y la biotecnología, por supuesto, que ha sido importante dentro del descubrimiento de la vacuna del o lo que se tiene actualmente contra el COVID-19, porque se está trabajando, por ejemplo, la que viene aquí a Panamá, la de Pfizer, la de Moderna, trabajan con el ARN del, del virus y lo que hacen es que trabajan con una secuencia de ese ARN para que entre al cuerpo y esa secuencia luego el cuerpo la reconozca, como les mencionaba, como en antes les mostré el ejemplo de cómo el virus entra y hasta que entonces el mismo cuerpo comienza a producir antígenos, pero eso se trabaja, se inocula dentro a veces de vectores que pueden ser bacterias para que lleven eso y la bacteria pues permita que el cuerpo desarrolle la inmunidad. Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta de que la biotecnología siempre ha estado tratando de mejorar en medicina, en la parte de agrícola, ya les decía, yo por ejemplo puedo tener un maíz en mi casa y ese maíz es atacado por insectos, por gusanos y por otras cosas más.
Y yo, por ejemplo, puedo hacer un organismo transgénico, es decir, modificarlo genéticamente, inocularle un gen que permita que esa planta, ¿de dónde va a sacar ese gen? De otra planta que tenga esa característica. Por ejemplo, Máximo en su casa tiene un maíz, que ese maíz produce mazorcas muy grandes, y que él me dice a mi profe, pero el maíz a mí nunca nada, ningún insecto me lo ataca. Pero resulta que el maíz que yo tengo sí lo atacan los insectos y el maíz un poco más pequeño. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a extraer, a secuenciar ese ADN, y yo lo que voy a hacer es que ese ADN lo voy a inocular dentro de mi maíz y voy a obtener un maíz que va a crecer más alto, que va a ser un maíz más grande, y que sobre todo la otra importancia es que no va a ser atacado por ninguna plaga. Entonces eso es fundamental dentro de la biotecnología, es el mejoramiento continuo con técnicas moleculares o de ingeniería genética de organismos o de cultivos. ¿Cierto, Máximo? Sí, profe. Ok, bien. Entonces vamos a ver un poco de las actividades. Siempre van a haber actividades formativas y van a haber actividades sumativas. Las formativas son las que uno va a hacer pues, para mejorar, para leer más, para investigar más. En el caso de Máximo, él me ha dicho que él es modular. Las formativas van a hacer que ustedes van a identificar las características del descubrimiento de la molécula del ADN, que ya sabemos que fue hecha por Watson y Crick. Van a leer un poco de Watson y Crick, qué fue lo que hicieron, van a investigar sobre los avances de la genética en la industria de la alimentación, farmacéutica y biológica. Una lectura del artículo de técnicas moleculares. Jocelyn y Tsuri, ¿leyeron el artículo sobre las técnicas moleculares? Jocelyn, Missouri. ¿Sí o no? No, yo todavía no. Ok. Recuerden que en la plataforma tienen que estar revisándola siempre en la sección de documento, anuncio y trabajo. Siempre, porque a veces en los trabajos hay que ir a documentos porque en documentos hay información de las clases. Por ejemplo, esta clase ya está subida desde ayer a los documentos. Yo la subí, esta presentación ya la subí. Igual que asigné, puse los trabajos que tienen que hacer. Entonces, tienen que volver a leer, hay algo que dice lectura de artículos de técnicas moleculares, tienen que leer esas técnicas moleculares. Y las actividades que tienen que hacer sumativas, uno, hay que desarrollar el taller de la línea de tiempo que está en su módulo. Ahí dice elaborar una línea de tiempo sobre los aspectos en el tiempo de la biotecnología. Cómo comenzó inicialmente todos los trabajos de biotecnología hasta los más recientes. Y tienen que hacer un ensayo sobre el uso de la biotecnología en la investigación de las vacunas contra el COVID-19. Eso sí lo tienen que buscar por fuera, leer información. Igual, usted sabe que tienen miércoles de 8 a 4 para hacerme cualquier consulta por si no han encontrado casi nada y yo les voy a facilitar información. Ese ensayo es importante, igual que les decía el grupo anterior, que tienen que buscar cuáles son los pasos del ensayo, que parece un resumen, pero que no es un resumen. Entonces, tienen que buscar esos pasos del ensayo y desarrollarlo. Lleva una fase introductoria, una fase que habla sobre cómo más el desarrollo, y al final lleva una fase en la que usted pues, explica también o expone qué es lo que usted cree sobre el uso de la biotecnología, en este caso para buscar la cura o buscar una vacuna contra la COVID-19. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jocelyn y Mitsuri y Máximo, dígame. Los que somos virtuales, aparte de los deberes de la plataforma, debemos resolver el módulo. No,
Los que son virtuales tienen que ir a la plataforma y en la plataforma donde dice trabajo, ahí está su asignación, que es la que le voy a evaluar. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Aquí está lo que te va a aparecer en la plataforma es lo que está aquí. ¿Quién fue la que habló? Jocelyn. Ok, Jocelyn. Lo que dice sumativo, la parte que dice sumativo, dice desarrollo del taller de la línea de tiempo. Ese taller de línea de tiempo está en tu módulo. ¿Ok? Sí. Y allí lo vas a leer y vas a hacer la línea de tiempo en Word, en PDF, y lo vas a subir porque ya hay una casilla en donde dice trabajo que dice línea de tiempo. Allí lo vas a colocar. ¿Ya? Sí, profe. Y donde dice ensayo sobre el uso de la biotecnología en la investigación de la vacuna contra el COVID-19, entonces tú te vas a ir a Google y vas a ir a buscar desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, cualquiera, y vas a ver o uso de la biotecnología en el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Repito, si no encuentran algo que no lo satisfaga, que sienten que eso no está, que les cuesta, ustedes tienen el miércoles de 8 a 4 para escribirme, profe, soy Jocelyn del 12, he tenido problemas con encontrar información, si usted puede, me puede ayudar a encontrar o facilitar, y entonces yo con gusto. De todas maneras, creo que en la noche o mañana yo me siento y les puedo subir a la plataforma en la sección de documentos e información. Siempre estén revisando la plataforma en la sección de anuncios, de documentos y de trabajo. Siempre estén allí anuentes revisándola porque allí puede haber información que yo siempre le voy a dejar una descripción para que usted entonces diga, mira, aquí hay información sobre tal cosa, la voy a leer, allí va a estar el artículo, aquí hay artículos de técnicas moleculares, ok, esto me va a servir para tal cosa, siempre. Ese va a ser como su libro. En la parte de documentos va a haber información que yo siempre voy a estar subiendo y que va a estar identificado. ¿Entendido, Jocelyn? Sí, profe. Ok. ¿Alguna pregunta más, Mitsuri? No, profe, de mi parte no. Máximo, yo sé que tú eres muda, pero todo claro. Todo claro, profe. ¿Sí? Sí, todo claro. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a recapitular rápidamente. Ya hemos dicho que la biotecnología es una ciencia que se encarga del estudio o utiliza herramientas genéticas pues, para el mejoramiento de microorganismos, para la modificación, para la preservación. No solamente es para producir, sino también que ayuda a preservar organismos que pueden estar en peligro de extinción y que puede ser biotecnología, se clasifica en biotecnología roja, blanca, azul y la verde, que es muy importante. Nosotros nos interesa bastante también la parte de la biotecnología verde porque ayuda a conservar muchas especies que están en peligro de extinción y que están desapareciendo, y eso es realmente aterrador, ¿no? Cómo eso ocurre en la naturaleza. Así es que la biotecnología tiene bastante funcionabilidad en términos de conservación y es muy utilizada en las investigaciones científicas actuales, o se ha incorporado mucho. Bien, entonces si no hay más preguntas, todo está claro, cualquier duda, no duden en hacerla, la pregunta. Nos vemos en la próxima clase. También desen una ojeada del siguiente tema siempre para que uno venga a la clase como un poquito empapado. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un excelente fin de semana.